Estuvimos estudiando los argumentos científicos de la existencia de Dios. Hace un par de horas yo estaba hablando acerca de los argumentos proféticos de la existencia de Dios. Y vamos a cerrar el congreso con los argumentos teológicos de la existencia de Dios. Voy a leer Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 15. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Qué precioso es leer fragmentos completos de la Biblia, ¿no es verdad? Qué hermoso es leer capítulos completos. Dios comienza a hablarnos. Y quiero comentar acerca de este texto que Moisés conoció a Dios en este momento de su vida, en Éxodo 3, delante de esa zarza ardiente. Y ese momento en el que Moisés se encontró con Jehová, el Dios poderoso, su vida cambió para siempre. Dios había escogido a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel. Pero ¿cómo lograría tal hazaña Moisés? Solo por la gracia de Dios, solo por el amor y el poder de Dios. Porque si usted y yo meditamos un poco acerca del asunto, Faraón y Moisés no eran muy diferentes. No eran muy diferentes. Faraón era un pecador y Moisés también era un pecador. Faraón era un asesino y Moisés
también era un asesino. Faraón vio los milagros poderosos de Dios a través de las plagas de Egipto, y Moisés también vio esos milagros, muy semejantes. Pero había una gran diferencia entre los dos. Faraón nunca conoció a Dios y Moisés lo conocía, y lo conocía muy bien. Si conocemos a Dios, viviremos una vida extraordinaria, maravillosa, porque ese es el objetivo por el cual tú y yo fuimos creados. Nosotros somos como flechas en las manos de un arquero. El arquero es Dios, y esa flecha representa nuestras vidas. Y el objetivo de Dios al crearnos es que diéramos en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Conocerlo a Él, servirlo a Él, amarlo a Él y glorificarlo y disfrutar de Él para siempre. Pero si nosotros decidimos rechazar a Dios y hacerlo a un lado de nuestras vidas bajo los argumentos del ateísmo, del agnosticismo, de las religiones o de las falsas filosofías, entonces seremos las personas más dignas de conmiseración de todo el mundo. Quiero que usted note que en nuestro planeta hemos pasado ya los 8,000 millones de habitantes. Imagínese, ¿puede usted imaginar la cifra 1,000 millones? Imagínesela por un momento. Imagínese 1 millón, ¿sí? 1 millón. Ahora imagínese 1,000 millones. ¿Ya los pudo usted imaginar? Ahora multiplique eso por 8. 8,000 millones de seres humanos. Para el año 2040, 2045 se calcula que seremos 10,000 millones de seres humanos. De los 8,000 millones de seres humanos que somos actualmente en el planeta, el 33.5% dicen ser cristianos. De ese 33.5%, 16.8% dicen ser católicos romanos, 6% protestantes o cristianos evangélicos, 4% ortodoxos y 1% anglicanos. Del resto de la población, el 22% son musulmanes, el 13% hindúes, 7% budistas, el 0.2% son judíos, y los ateos son solamente el 0.04% del mundo, imagínense. Así que prácticamente el 99% de los habitantes del planeta creen en algo, tienen una religión. Y a continuación, después de esta breve introducción, yo quiero hacer la pregunta: ¿realmente existe Dios? Y si existe, ¿cuál Dios es el verdadero? ¿Será el Dios de los musulmanes o de los hindúes o de los budistas o de los judíos o de las religiones aztecas o de los cristianos católicos romanos o de los testigos de Jehová o de los musulmanes o quizá los 30 millones de dioses hindúes? ¿Esos serán los verdaderos? Porque en este seminario hemos hablado mucho del ateísmo y del agnosticismo, pero en realidad los ateos son menos del 1% de la población mundial. ¿Sí me explico? El 99 punto y pico por ciento creen en algo. Entonces tenemos que definir si Dios existe, y si realmente Dios existe, ¿cómo podemos saber que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero? Si podemos demostrar que Dios no existe, entonces este seminario no sirvió para nada. Hemos perdido nuestro tiempo viernes y sábado. Pero creo que ya con las conferencias del pastor Jesse y con las del pastor Vitelio, estamos totalmente persuadidos y convencidos de que Dios existe, ¿no es verdad? Ahora vamos a demostrar que la existencia de Dios concuerda con argumentos teológicos con que el Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Y para ello te voy a intentar enseñar en los siguientes 25 minutos los 4 argumentos clásicos de la apologética. Estos argumentos no son argumentos modernos, ni voy a usar argumentos científicos del siglo XX ni del siglo XXI como lo hicimos ayer, ni voy a hablar de la genética de las células porque ese tema ya lo trató el pastor Jesse. Yo quiero hablarte de 4 argumentos clásicos que existen desde el siglo I, con los teólogos más reconocidos de los primeros siglos de la historia del cristianismo, y que estos argumentos son irrefutables.
y demuestran la existencia de Dios, y además demuestran que el Dios que existe es el Dios de la Biblia. Así que toma nota, por favor, y vamos a aprenderlos rápidamente. El primer argumento del cual quiero hablarles es el argumento cosmológico, así se llama. La palabra cosmológico viene acerca del cosmos, ¿sí?, universo, y logos, estudio, es decir, es a partir del estudio del universo, ¿sí? Y este argumento cosmológico se presenta en dos formas básicas, la forma horizontal y la forma vertical, ¿sí? El argumento horizontal se conoce como el kalam, con K, que proviene de la palabra árabe eternidad o eterno. Este argumento horizontal argumenta que existe un iniciador o creador del universo, que el universo tuvo un principio y que alguien lo creó. El argumento vertical más bien apunta a el sustentador, cómo se sustenta el universo, ¿sí? Entonces voy a presentar los dos argumentos cosmológicos de manera muy sencilla. Vamos primero con el argumento horizontal. No sé si ustedes tomaron clases de lógica en la secundaria o en la prepa. Entonces en las clases de lógica el maestro se paraba en el pizarrón y nos decía: premisa número 1, premisa número 2, conclusión, ¿sí? Entonces si la premisa número 1 era verdadera y la premisa número 2 era verdadera, la conclusión era verdadera. Pero si una de las dos era falsa, ¿qué pasaba? La conclusión se desbarataba, era falsa. Vamos a usar ese tipo de lógica, ¿de acuerdo? Pero aplicada a la teología. El argumento horizontal dice así, a ver si podemos verlo ahí en las pantallas. Número 1, premisa número 1. Todo lo que tuvo un principio, tuvo una causa. Apúntalo. Todo lo que tuvo un principio, tuvo una causa. Pregunta, ¿tú tuviste un principio? No, pues sí, pastor. ¿Cuál fue tu principio? Cuando se juntó el esperma de tu papá con el óvulo de tu mamá, y entonces ahí se juntaron los cromosomas y entonces se formó vida humana, ¿sí? Entonces, si tú tuviste un principio, tuviste una causa. ¿Cuál fue tu causa? La unión de tus padres. De ahí provienes tú. ¿De acuerdo? ¿Será esta premisa verdadera, hermanos? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Segunda premisa. El universo tuvo un principio. Entonces, si todo lo que tuvo un principio tuvo una causa, premisa número 1, y el universo tuvo un principio, ¿cuál es nuestra conclusión teológica? Entonces el universo tiene una causa. Oh, ese es el argumento cosmológico, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar las dos premisas rápidamente. Primera premisa, todo lo que tuvo un principio tuvo una causa. Esta premisa se toma a menudo como autoevidente, ya que al admitir lo contrario, tendríamos que llegar a la conclusión ridícula de que la nada produce algo. Y esto es absurdo, ¿sí? Hasta uno de los ateos más grandes y escépticos del siglo XVIII, David Hume, nació en 1711, murió en 1776, y este escéptico ateo dijo: nunca he creído la absurda proposición de que algo puede existir sin una causa. Todo lo que tuvo un principio tuvo una causa. Hasta este ateo lo acepta. Entonces la primera premisa es cierta. Vamos a tratar de demostrar la veracidad de la segunda premisa. ¿Cuál es la segunda premisa? Léala usted. El universo tuvo un principio. Y aquí nos metemos en problemas serios, porque ni usted ni yo tenemos un video del principio del universo. No lo tenemos. Tenemos un versículo en la Biblia que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso demuestra este segundo argumento de forma bíblica, pero voy a usar una demostración extra bíblica para los amigos que no creen en la Biblia. Y mi premisa extra bíblica es la siguiente. Escuchen, a ver si me pueden seguir. Un número infinito de momentos jamás podrían ser recorridos. Esa es mi premisa número 1. Eso quiere decir que si hubiera una carretera infinita de kilómetros infinitos hacia la izquierda y kilómetros infinitos hacia la derecha, jamás podríamos recorrerla en su totalidad. Ahora, si existiera un número infinito de momentos antes de hoy
y después de hoy y los quisiéramos recorrer desde el pasado, jamás podríamos llegar al día de hoy. Supongamos que ese número infinito de momentos de tiempo es como una carretera gigantesca, ¿sí? Ahorita estamos en este momento, que son las 8 de la noche con 44 minutos del 24 de febrero de 2023. Aquí estamos en este momento. Pero antes de este momento, si la carretera tuviera unos kilómetros infinitos hacia el pasado y quisiéramos recorrerla desde el pasado, jamás podríamos llegar a este momento, a las 8 de la noche. Nunca, porque los kilómetros hacia allá son infinitos. No sé si me estoy explicando. Sin embargo, el día de hoy y el momento actual, a las 8 de la noche con 44 minutos, ha llegado. Sí lo hemos podido recorrer de tal manera que estamos presentes en este momento. Por lo tanto, existió un número finito de momentos antes de hoy. Un número que no es eterno. La carretera no es infinita hacia el pasado. La carretera tuvo un comienzo. Y esa carretera es la carretera del tiempo creado por Dios. De manera que nuestra segunda premisa, que dice el universo tuvo un principio, es cierta. Es teológicamente cierta, como dice Génesis 1:1, y es filosóficamente cierta, y es lógicamente cierta. De manera que nuestra conclusión es que el universo tiene una causa. Digan amén, aunque ya estén cansados. El astrónomo agnóstico Robert Jastrow escribió un libro que se llama God and the Astronomers, Dios y los astrónomos, y él admite que estas son razones para llegar a una conclusión teísta. Después de revisar las evidencias que el cosmos tuvo un principio y que por lo tanto tuvo una causa, el físico británico Edmund Whittaker concluye lo siguiente, abro comillas, dice Whittaker: es más simple postular la creación ex nihilo, es decir, de la nada, que la voluntad divina creó todas las cosas, que postular la conclusión de que el universo no tuvo un creador. Y Jastrow, el autor de God and the Astronomers, Dios y los astrónomos, dice que existen fuerzas sobrenaturales y que son un hecho científico comprobado. Existen fuerzas sobrenaturales que no puedo comprobar. Yo soy un agnóstico, soy casi un ateo, no creo en Dios, tengo muchas dudas acerca de Dios, pero tengo que admitir que hay causas sobrenaturales que son un hecho científicamente comprobado. Y esto está escrito por un astrofísico agnóstico. Impresionante. Ese es el argumento horizontal del cosmológico. Ahora vamos a revisar el argumento vertical. El componente vertical del argumento cosmológico comienza con la existencia presente del cosmos e insiste que debe haber un ser necesario que sustenta la existencia del universo. El argumento vertical tiene que ver con la pregunta: ¿quién sustenta el universo? Ya supimos que el universo tiene un origen, tuvo una causa, que tuvo un principio, pero el universo es una maquinaria impresionante que demanda energía, fuerza, espacio y materia que tienen que ser sustentados por alguien. Como en el caso de nosotros como seres humanos que tuvimos un inicio, el asunto no termina ahí. Cuando tú naciste, cuando tú fuiste concebido y después naciste, hay una maquinaria aquí adentro que te sustenta, que se llama corazón, que bombea la sangre por tus venas y regresa por tus arterias. ¿Quién es el que sustenta esa vida? Esa es la pregunta que genera el argumento vertical. El argumento vertical comienza con un universo que existe justo ahora, ¿sí? El argumento horizontal subraya la causa original pasada, pero el argumento vertical se enfoca en la causa sustentadora del presente. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Si me acompañas en tu Biblia, Colosenses 1, versículo 16, 15 y 16, el apóstol Pablo está hablando del Señor Jesucristo. Este es el contexto. En el versículo 15 dice Pablo que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso quiere decir que Cristo es el que está gobernando por encima de la creación. La palabra primogénito,
Protótokos en griego describe a alguien que gobierna sobre todo, que es el primero, ¿sí?, en importancia. Y ve al versículo 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo, el que sustenta todas las cosas, el que trae la energía necesaria para que los átomos sigan funcionando, el que produce las fuerzas gravitacionales que descubrió en el siglo XVIII y XIX Newton, el que permite que los planetas y las galaxias sigan en operación en sus órbitas, es Dios. ¿Entendieron el argumento cosmológico? Díganme que sí, al menos. ¿Sí lo entendieron? ¿Es irrefutable el argumento cosmológico? O sea, podríamos atacar el argumento cosmológico y decir, no es cierto, son mentiras. No, es irrefutable. Claro que es irrefutable. No hay ninguna escuela de filosofía que pueda contradecir este argumento. Vamos al segundo argumento de la teología clásica. Este argumento se llama el argumento teleológico. Teleológico, ¿sí? La palabra telos quiere decir fin, meta, propósito. Entonces el argumento teleológico intenta explicar el fin, la meta o el propósito de la creación. Puesto que el universo parece estar diseñado con un propósito, debe existir un Dios inteligente y con propósitos que lo creó para que funcione de esta manera. Un teólogo llamado William Paley en el siglo XVIII, él nació en 1743, murió en 1805, usó la analogía del relojero, así se llama, para explicar este argumento teleológico. Y vamos a usar las dos premisas de la lógica y vamos a ver si la conclusión es verdadera. ¿Me siguen? Apúntalas. Número 1, todo diseño implica un diseñador. Ese es el argumento número 1. ¿Será cierto este argumento, hermanos? Cualquier diseño que exista en la naturaleza, en la biología, en la física, en la química, en la arquitectura, ¿requerirá de un diseñador? Desde luego que sí, es obvio. Argumento número 2, existe un gran diseño en el universo. ¿Será esto cierto, hermanos? ¿O el universo será un caos absoluto? Desde luego que no, en el universo existen fuerzas de la física, de la química, leyes gravitacionales. Desde luego que hay un gran diseño en el universo. ¿Cuál es nuestra conclusión? Número 3, por lo tanto, debe existir un gran diseñador del universo. Y el Dios de la Biblia es ese gran diseñador del universo. Él puso orden, inteligencia y diseño en cada cosa que existe en el universo. Vamos al Salmo 19 por un momento, por favor. Vamos a leer los primeros 6 versículos del Salmo 19 que confirman este argumento teleológico. ¿Ya lo tiene? Los espero unos segundos. Salmo 19, del 1 al 6. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
Ningún otro Dios revela estas verdades en sus escritos sagrados. El Corán no tiene nada parecido al Salmo 19. Ningún libro de historia, de filosofía ni de religión tiene nada que se le parezca al Salmo 19. De manera que es el Dios de la Biblia, el que creó los cielos y la tierra y tiene un propósito, un objetivo. El objetivo principal de la creación de Dios, incluidas nuestras vidas, es darle la gloria a Él y disfrutar de Él para siempre. Tercer argumento, son 4 argumentos, vamos en el número 3. El tercer argumento es el argumento ontológico. Es un argumento clásico de la teología clásica para demostrar la existencia de Dios. La palabra griega onto significa simplemente ser. Entonces el argumento ontológico es el estudio del ser de Dios, del ser mismo de Dios, y a través de ese estudio se demuestra su existencia. Este argumento ontológico comienza con la idea de Dios, que se define como alguien más grande y perfecto de lo que se pueda imaginar. Luego se argumenta que la característica de existencia de Dios debe corresponder al ser de Dios, puesto que Él es el ser más grande y perfecto que existe. Es lógico que exista y es contradictorio pensar que no exista. Es un argumento que pareciera ser circular o que se puede anular a sí mismo, pero la realidad es que bíblicamente y teológicamente no se contradice. Vamos a usar premisas otra vez, la premisa mayor y la premisa menor, ¿no? Que nos enseñaron en la lógica elemental. La premisa mayor aquí es, número 1, Dios es por definición un ser absolutamente perfecto. ¿Es cierta esa premisa, hermanos? ¿Sí? La Biblia habla de las perfecciones de Dios o de los atributos de Dios. La Biblia habla de su santidad, de su eternidad, de su infinito poder, de su sabiduría. Todas estas se llaman perfecciones de Dios, porque cada atributo de Dios lo describe como el ser perfecto. Dios es perfecto en santidad, es perfecto en sabiduría, es perfecto en justicia, etcétera, etcétera. De manera que bíblicamente nuestro primer argumento es cierto. Dios es por definición un ser absolutamente perfecto. Premisa menor, número 2. La existencia de Dios es una perfección o un atributo inherente de Dios. ¿Sí? Simplemente Dios existe. Y esa es una perfección en Él también. Su existencia misma es un atributo de Él. ¿De acuerdo? Conclusión. Si Dios es por definición un ser absolutamente perfecto y la existencia de Dios es una perfección, es decir, es mejor existir que no existir, por lo tanto, Dios existe. Ese es un argumento ontológico, ¿sí? Okay. Los seres contingentes o los seres creados son los que pudieran no existir. Por ejemplo, nosotros pudiéramos haber no existido porque no somos Dios, pero Él no pudiera no haber existido porque Él es Dios. Entonces los seres necesarios son los que no pudieran no existir. Dios es el ser necesario. Nosotros somos los seres contingentes o los seres creados. Los seres contingentes podrían no existir, pero el ser necesario no puede no existir. Por lo tanto, les voy a presentar otra forma del argumento ontológico en la lógica. Allá va. Premisa mayor, número 1. Si Dios existe, entonces debemos concebirlo como un ser necesario, como el ser necesario, el creador de todas las cosas. No es un ser contingente, no es un ser que dependa de otros, es un ser necesario. Premisa número 2, por definición, un ser necesario o el creador de todas las cosas no puede no existir, porque es un ser necesario. Es necesario que exista eternamente. Entonces, nuestra conclusión es, si Dios existe y debemos concebirlo como el ser necesario, y por definición un ser necesario no puede no existir, por lo tanto, si un ser necesario no puede no existir, entonces existe. No sé si me siguieron, ya es muy tarde, ya sé que están muy cansados y que están así como que, por favor, tráiganme un cafecito. A ver, entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Si un ser necesario no puede no existir,
entonces existe. Por lo tanto, Dios existe. Y esto lo vimos en la introducción cuando leímos Éxodo capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, cuando Moisés le dice al Señor: Señor, pero he aquí, yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cómo se llama, cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Qué clase de ser eres tú, Señor? ¿Cómo te llamas? Y respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre propio del Dios Todopoderoso de la Biblia? ¿Cómo se llama? Yo soy. Apunta su nombre en unas letras castellanas transliteradas del hebreo. Es la letra Y, H, B chica, H. Esto se llama en teología el tetragrama o el tetragramatón. Tetra, 4, gramatos, escritura o letras. Entonces, tetragrama quiere decir 4 letras. ¿Sí me siguen? ¿Cuáles son las 4 letras del nombre de Dios transliteradas del hebreo al castellano? Y, H, B chica, H. Y ayer les decía, traten de pronunciarlas. No se puede. Por eso le agregaron algunas vocales los masoretas, ¿verdad? Le agregaron la E de Elohim, la O de Elohim a la mitad de la palabra O, ¿sí? Y la A de Adonai. Entre esas vocales insertaron, entre estas consonantes, insertaron esas vocales. Entonces en vez de quedar Y, H, B chica, H, le agregaron una E, una O y una A. Y quedó el nombre artificial Jehová, que en la versión King James en inglés aparece con ese nombre, Jehová. Y en nuestra versión Reinita Valera le pusieron Jehová. Pero Dios no se llama Jehová, Dios se llama YH, B chica H. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es la raíz hebrea? ¿Cuál es el significado de ese tetragramatón? El significado es el que fue, el que es y el que será al mismo tiempo y en el mismo momento presente. ¿Entendieron eso, hermanos? ¿Sí le entendieron? Explíquemelo, por favor. Yo no le entendí del todo. Porque eso quiere decir que Dios era, pero al mismo tiempo que era, ¿sí?, fue en el pasado y será en el futuro. Y al mismo tiempo que Dios está en el futuro, se encuentra en el presente. Y al mismo tiempo que está en el presente, se encuentra en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Ya se me fundieron los pocos fusibles que me quedaban en este seminario. Ya explotaron así los fusibles. Está a punto de salirme humo por las orejas, hermanos. Dibujen en una montaña ahí en sus cuadernos. Ya estamos acabando el seminario. Dibujen en una montañita así muy bonita. El Nevado de Toluca. Pónganle nieve ahí hasta arriba. Abajo de esa montaña dibujen unas vías de ferrocarril, por favor. Desde la izquierda, bien bonitas, por favor. Dibujen bien, hermanos, por favor. Yo sé que están cansados, pero háganlo bien, hermano. Una vía de ferrocarril que pase desde la izquierda de su hoja, de la izquierda de la montaña, va a pasar al centro de la montaña, va a pasar hasta la derecha de la montaña, ¿sí? Y ahora dibujen un vagoncito de tren, una máquina de ferrocarril, donde ustedes quieran, a la izquierda o al centro o a la derecha. Esa les doy libertad a ustedes. Dibújenla donde ustedes deseen, ¿ok? Hasta arriba de la montaña pongan la palabra YH, B chica, H. Vamos a suponer que en la cima de esa montaña se encuentra Yahweh. Yo soy el que soy. Ahí está. Y abajo donde tú dibujaste la locomotora y con unos vagoncitos, a lo mejor unos la pusieron a la derecha, otros a la izquierda, otros al centro, ahí ponle: esta es mi vida, o esto representa mi vida. Los que dibujaron los vagones hacia la izquierda de tu dibujo, pónganle ahí pasado, pasado. Los que lo dibujaron al centro, pónganle presente. Y los que dibujaron la locomotora hasta la derecha, pónganle futuro, ¿sí? Nuestra vida tuvo un pasado, estamos en un presente y vamos hacia un futuro. Nuestra vida tuvo un inicio y tendrá un final aquí en este planeta, ¿de acuerdo? Para nosotros, desde nuestra perspectiva, salimos de la locomotora y decimos: mira,
allá está mi pasado. Chucu, 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 chucu. Y tus papás te sacan las fotos cuando eras bebito. Mira, mijito, estabas bien gordito. Ay, mijita, qué prietita y linda estabas cuando naciste, chiquita. Eras la más gordita de la familia. Y tú ya a los 35, 40 años te pones incómodo, ¿no? Ay, mamá, no saques esas fotos, ¿verdad? Tu pasado. Ahora, tu presente es muy sencillo. Saca el celular y tómate una selfie. Aquí estás ahorita, en este momento presente. Unos tienen 14, otros 18. Ahí hay un chamaquito como de 10 que está poniendo atención atrás, ya lo vi, con su playera negra. Otros ya tienen 50, 60, 85. Y la abuelita más ancianita que conozco de Vida Nueva para el Mundo se llama la hermana Serafina, con 103 años de edad. Aplausos para Serafina y gloria a Dios por ella. Serafina está terminando ya su recorrido. Yo espero que llegue a los 120 años al menos, como Moisés, ¿no? Ahora, echen un vistazo a su dibujo y vean la perspectiva desde donde Yahweh, Jehová, está contemplando todo eso. Pregunta teológica: ¿puede Dios ver el pasado, presente y futuro de un vistazo al mismo tiempo? Sí. Ya le entendiste al argumento ontológico. Aleluya. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él es el Dios del pasado, del presente y del futuro al mismo tiempo. Y Él tiene tu vida en sus preciosísimas manos. Por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 1 que en este momento estamos sentados a la diestra de Dios, que estamos sentados, en los lugares celestiales en Cristo. El que está sentado a la diestra es Cristo. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Para Dios, en este instante tú te encuentras en el cielo sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pero eso para ti no parece ser cierto, porque desde tu perspectiva, desde tu locomotora, tú estás sentado en una silla negra en Toluca a las 9:05 de la noche y estás un poco incómodo. Esa es tu realidad. Pero Dios no lo ve así. Y Pablo dice en Gálatas 2 versículo 20: crucificado estoy juntamente con Cristo. Y Romanos 6 dice que fuimos crucificados y sepultados con Cristo. ¿Cómo es posible que diga eso la Biblia si yo nací en 1970? Yo no viví en el año 33 cuando Cristo murió. Yo no viví en ese año. Yo ni siquiera existía. Pero Dios me ve crucificado con su Hijo Jesucristo en la cruz y resucitado de la tumba junto con Cristo en el pasado. Y eso es una realidad que ningún teólogo y en ningún congreso te vamos a poder explicar. Cuarto argumento, ya terminé. Este argumento lo voy a hacer muy rápido porque el pastor Vitelio ya lo explicó magistralmente en su conferencia hace unas horas. Se llama el argumento moral. Y este argumento empieza con el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano y la necesidad de que se haga justicia. En este argumento se dice que debe haber un Dios que es la fuente del concepto del bien y del mal y que algún día juzgará a todas las personas morales. Nosotros somos seres morales. Eso es lo que nos hace diferente de los animales, ¿verdad? Entonces los animalitos no tienen ese sentido espiritual de moralidad, no tienen ese temor de Dios, ese sentido del bien y del mal o ese sentido de adoración. Para nada. Cuando una leona sale a cazar a una gacela para darle de comer a sus cachorros, se le echa encima a la gacela y la estrangula y la muerde y la destroza y la mata sin ninguna misericordia. Y yo nunca he visto una leona que después de matar a una gacela esté llorando arrepentida. ¿Por qué maté a mi hijita? Nunca la he visto. Los perritos y los gatitos que se reproducen libremente sin ninguna vergüenza en la calle, que todos hemos sido testigos de eso en alguna ocasión, ¿no? Y yo nunca he visto un perrito que después de cruzarse con 3 perritas diga: oye, creo que estoy mal, creo que debería reflexionar mis caminos morales. No lo he visto. En ningún momento lo he visto. Tampoco he visto en ningún zoológico unas jirafas que hagan una reunión de jirafas para adorar a Dios.
Que una jirafa, que papá jirafa le diga a mamá jirafa: oye, mamá jirafa, creo que tenemos que buscar a Dios, porque somos seres creados desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pongámonos de rodillas, hijitos jirafitas. No, esto no existe. Los animales no tienen ningún sentido espiritual, ningún sentido del bien y del mal, no tienen esa conciencia moral. Pero voltea a la persona de junto y dile: tú sí la tienes. Por lo tanto, te van a pedir cuentas. ¿No es cierto? Ya lo explicó el pastor Vitelio y Jesse varias veces en Romanos capítulo 2, cómo Dios puso esa conciencia moral dentro de nosotros. Por lo tanto, si somos seres morales y tú sí sabes lo que es bueno y lo que es malo, y eso no es relativo a las culturas, ya lo explicó el pastor Vitelio muy bien. La ley moral de Dios es absoluta y se aplica a todos los seres morales, a todos los seres morales. Impresionante. De manera que el argumento moral dice de la siguiente forma, siguiendo mi lógica de la secundaria, de la premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ahí está, miren, este argumento fue esgrimido muy bien por C.S. Lewis, que fue un gran teólogo, nacido en 1898, murió en 1963, y él dice así: premisa mayor, la ley moral implica un dador moral de la ley. En otras palabras, si la ley moral existe, entonces debe de existir alguien que promulgó esa ley. Si en el Código Civil del Estado de México se regulan las cláusulas para el divorcio necesario, y ahí están esas leyes, eso es porque alguien escribió esas leyes, ¿no es verdad? Ese es el primer argumento. Segundo argumento, premisa menor, dice: existe una ley moral objetiva, es decir, existe una ley moral dada que es absoluta y es objetiva. Entonces, conclusión número 3, si existe una ley moral y esto implica un dador moral de la ley y existe verdaderamente una ley moral objetiva, entonces existe un dador moral de la ley. ¿Quién es ese dador moral de la ley, o el que promulgó las leyes espirituales y morales para el ser humano? Es Dios. Dios. Si existe una ley moral en el corazón de los hombres, debe existir un dador moral de esa ley, es decir, un legislador supremo. Y el único legislador supremo es el Dios de la Biblia. No hay ningún otro Dios de ninguna religión ni filosofía que haya legislado la moral, el comportamiento ético, moral, sexual de los seres humanos. Las leyes de Dios permanecen vigentes hasta el día de hoy, desde que la Biblia fue escrita. Vamos a leer el Salmo 19 del 7 al 14 para terminar. Salmo 19 del 7 al 14. Este salmo habla justamente de esta ley de Dios. Voy a leer del verso 7 hasta el 14 y quiero que subrayen el principio de cada uno de estos versículos. Yo lo voy a subrayar con mi voz. Si tú tienes una pluma, subráyalo con tu pluma, ¿de acuerdo? Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Subraya: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8: los mandamientos de Jehová, subráyalo, son rectos, que alegran el corazón. Subraya: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Subraya: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos, ¿qué hay? Grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Contesten ustedes. Nadie. Líbrame de los que me son ocultos, y preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Digan el versículo 14 para cerrar este seminario todos juntos. Sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca, Señor, y las meditaciones de mi corazón delante de ti, oh Jehová, Dios mío y redentor mío. Repaso. El repaso es una de las leyes de la enseñanza. ¿Sí sabían las 7 leyes de la enseñanza? Eso luego hacemos otro seminario. Pero algunas de esas leyes son la ley del maestro. El maestro tiene que prepararse. La ley del mensaje. El mensaje debe contener cosas interesantes para que ustedes aprendan. Número 3, la ley del alumno. El alumno tiene que estar atento, receptivo, ¿sí? Número 4, la ley de la sencillez para enseñar, que la enseñanza sea sencilla. Y una de las 7 leyes es la ley del repaso. Repaso. ¿Cuál fue el primer argumento que les enseñé? Ya se les olvidó. Jessy, vamos a repetir la conferencia. No, no es cierto. ¿Cuál fue el primer argumento? El cosmológico, vertical y horizontal, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el segundo que les enseñé? ¿El teleológico? ¿Sí se lo aprendieron? ¿Cuál fue el tercer argumento que les enseñé? El ontológico. Dios existe por sí mismo, porque es un atributo, una perfección de Dios. ¿Y cuál fue el último que les enseñé? El argumento moral. ¿Alguna duda, señores ateos? ¿Algún comentario, señores agnósticos? ¿Algún ateo que levante la mano en YouTube? ¿Alguien que pueda refutar estos argumentos? Imposible. Dios existe y el Dios verdadero es el Dios de la Biblia. ¿Lo conoces? Cierra tus ojos. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias por este seminario que estamos terminando, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, gracias por toda la información que se dio aquí. Gracias por todos los versículos que se leyeron, los argumentos que se esgrimieron, Señor. Gracias por la vida del pastor Jesse que organizó este maravilloso seminario, Señor. Gracias por la vida de mi amigo el pastor Vitelio Toledo. Bendícelo allá en la congregación de Cuernavaca. Bendice su vida, su familia. Gracias por todos los discípulos que estuvieron presentes, los que siguieron las transmisiones de estas conferencias. Señor, que toda esta información sea para tu gloria y para que las almas puedan ser ganadas. Y si hay alguna persona allá en las redes sociales o aquí presencialmente que después de todos estos argumentos no le has entregado tu vida a Cristo, esta es la oportunidad para que lo hagas. Por favor, amigo, amiga, entrégale tu vida a Cristo. Él es el único Dios vivo y verdadero. Es el único que puede salvarte. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Acércate a Él y Él se acercará a ti. ¿Qué tienes que hacer? Me preguntarás. ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento y de fe. Yo te voy a suplicar que hagas esta oración con todo tu corazón, con tus ojos cerrados, donde tú te encuentres. Los que están aquí presencialmente, los que están en las redes sociales, dile estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, yo reconozco, después de escuchar todas estas conferencias, que hay mucha soberbia en mi corazón, que hay mucho orgullo, Señor. Perdona mi ateísmo, perdona mi agnosticismo, mis dudas, mis religiones. Señor, me entrego completamente a ti. Me arrepiento de toda maldad y de todo pecado. Y te suplico que tu sangre preciosa me limpie, me restaure, me sane, Señor. Entra a mi corazón, Señor. Yo creo en ti. Creo que moriste en esa cruz en el monte Calvario para pagar por mis pecados. Creo que resucitaste de los muertos y que vives. Señor, toma todo lo que soy. Te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sálvame, Señor, y seré salvo. Sáname y seré sano. Te lo suplico
Y te doy las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre precioso, Jesús. Amén.